Seis minutos sobre las 9 de la mañana. El Cabildo ha inaugurado esta semana y van 22 ediciones, una nueva cátedra del escritor, bueno, decía don Miguel Marcial, transoceánico, lo ha definido así. Hablamos de Miguel de Unamuno. Buenos días, Marcial Morera, buenos días, gracias por estar con nosotros. Está con nosotros también el consejero de Cultura del Cabildo Insular, Andrés Briansó. Buenos días. Muy buenos días. Que se ha estrenado este año en la inauguración de esta cátedra. ¿Cómo ha sido ese primer día, la afluencia? Normalmente se suele llenar la casa, el recinto donde se suele hacer. Este año hemos visto que también de nuevo con un aforo copado. Sí, exactamente. Yo creo que tendremos que intentar ampliar el aforo o cambiando de lugar, lo que sea, porque efectivamente hay mucha demanda de estudiantes de aquí, de Fuerteventura y también de fuera de la misma Universidad de La Laguna, porque es un curso que tiene su reconocimiento universitario, tiene un crédito y entonces pues hay mucha gente que lo demanda. Este año y el anterior también hemos tenido lista de espera, algunos al final de los que estaban inscritos se han dado de baja y hemos ocupado la plaza, pero en fin, son 30 personas las plazas que se ofertan y se ocupan siempre. Bueno, ¿de qué se habla este año en esta cátedra, Andrés Briansó? Bueno, pues es un evento consolidado que un año más pues el Cabildo creemos importante, ¿no? en incidir en esa importancia de profundizar en el conocimiento de la vida y la obra de Miguel de Unamuno. Y este año, además, gracias a Marcial Morera y a la Universidad de La Laguna, por hacer realidad esta cátedra, ¿no? este estudio, hemos tenido la posibilidad de traer a auténticos expertos y expertas en el tema que han puesto luz y hemos conocido y seguimos conociendo, ¿no? Todas las tardes un poco más en esa figura tan polémica, en esa figura tan importante y tan actual, por otro lado, como es Miguel de Unamuno. Hemos estado hablando sobre esa película que también ha vuelto a rescatar de nuevo esa figura y el legado de Miguel de Unamuno. Quería preguntarle en antena también, Marcial Morera, ¿qué le ha parecido la película de Amenábar? Si refleja el Unamuno que usted lleva tantos años estudiando y analizando. Sí, yo creo que independientemente de que hay alguna que otra, digamos, traición a la biografía de Unamuno, porque por otra parte es lógico, porque una película tampoco es un documental, no es un documento, es una película y una película es una obra de arte. La obra refleja muy bien el espíritu. Si no, digamos, la biografía es cronológica exacta, sí el espíritu de don Miguel. E hizo muy bien, comentábamos antes, Amenábar, porque en lugar de focalizar o montar la película sobre el argumento de las dos Españas, una España buena y una España mala, dependiendo de quién lo plantee, pues él no hizo eso. Él lo que habló ahí fue, lo que plantea en la película es que la convivencia es un problema de civilización o barbarie. Y que efectivamente y ahí se veía en la película pues que la barbarie lo constituían los militares que se levantaron contra el régimen legítimo de la República, ¿no? Pero él realmente, que es lo que hacen los buenos narradores y los buenos directores de cine, no se inmiscuía en la película, ¿no? Él observaba desde fuera, si lo planteó objetivamente, que es la mejor forma de convencer. Cuando uno lee una novela, si el autor, si el narrador se mezcla mucho y empieza a moralizar, uno dice, bueno, esto no me interesa, esto es una opinión de un fulano. Pero si uno deja, si el autor o el narrador deja hablar los personajes, que es lo que habla Cervantes, que es lo que hace Cervantes, por ejemplo, en el Quijote, ¿no? Quijote, allí Cervantes no interviene para nada, y están permanente hablando de Don Quijote y Sancho, ¿no? El diálogo, que es fundamental, claro. Y eso es lo que hace Amenábar, eso es lo fundamental de la película de Amenábar desde mi punto de vista, ¿no? Y la importancia además de eso, de volver a traer esa figura, ¿no? Al contexto presente y a volver a poner encima de la mesa pues la figura de Eso, Andrés, es fundamental. Y eso es, además, eso que planteas es enormemente inquietante. Que haya que apelar permanentemente en los tiempos modernos a don Miguel de Unamuno, que vivió una época tan convulsa para el país y que intentó aportar soluciones para pacificar,
es inquietante, porque eso quiere decir algo, quiere decir que casi se están repitiendo hoy los mismos errores que antaño, no dialogamos. Es verdad que afortunadamente el contexto es distinto, pero no se pacta, no se dialoga, y cuando se sienta la gente a pactar no es para, digamos, para ceder o para aproximarse al otro, sino simplemente para imponer su dogma, para imponer su criterio, y eso no puede ser. Eso es lo que denunció Unamuno precisamente, porque claro, si no cedes, no te van a ceder. No van a ceder, ¿no? Es un espejo de la España de ahora. Yo creo que sí, efectivamente. Yo creo que afortunadamente la situación es distinta porque pertenecemos a Europa, hoy estamos más protegidos. Los militares de hoy no son los militares africanistas del momento, porque hay que ver que Franco y Millán Astray y Cabanellas y el otro y el Mola, todas esas eran militares africanistas, dolidos además porque habían perdido la guerra en África, ¿no? Entonces, claro, pero hoy no, los militares desde el principio, el régimen democrático se ha preocupado de educarlos, ¿no? Y son militares, yo creo que la inmensa mayoría de los militares españoles hoy son militares demócratas, ¿no? Que aceptan la legalidad constitucional, ¿no? Y de una forma mucho más profesional ese trabajo, sin duda, ¿no? sin duda. Bueno, por cierto, que se vuelva a impartir en la Casa Miguel de Unamuno esta cátedra. ¿Se hablaba de una posible rehabilitación de esa casa, Andrés? Sí, la idea es pues cuidar ese entorno, ¿no?, mágico para esta cátedra y volver a darle un lustro, ¿no? Incluso actualizar los paneles, incluso darle una nueva musealización, respetando siempre el contexto, ¿no? Lo que se pretende es mantener el encanto de una casa pues que refleja una época muy determinada y que es importante en la historia de Fuerteventura. ¿Sobre la casa quería apuntar algo, Marcial? Sobre la casa no yo creo que el Cabildo de Fuerteventura ha hecho muy bien en respetar el espacio, es decir, no meter una pala allí y montar un edificio encima, como suele hacer por otra parte. No ha sido muy respetuoso con ese bien histórico, y yo creo que lo único que hay que hacer es agradecerle esa sensibilidad al Cabildo, el de ahora y los anteriores. Y el marco para ese tipo de estudios, ¿sabes?, es incomparable, pero sí es verdad que la demanda de plazas quizás haga... Que se quede pequeño, ¿no? Claro, eso es lo que dices, es verdad, Andrés, pero claro, sacarlo de ahí también es verdad que... Sería perder parte de la esencia. Claro, es una pena. Digamos que es un menoscabo. Tenemos el corazón dividido. Claro, Marcial, exacto. Es un menoscabo para la cátedra. Sacarlo de allí es un menoscabo, no cabe duda, ¿no? Bueno, ustedes han contado con expertos en la vida y en la obra de Unamuno. Colette Rabaté, Jean-Claude Rabaté, son algunos de ellos, profesores de lengua, de literatura, de civilización española, que están especializados en este tema. ¿Qué se ha puesto sobre la mesa en sus investigaciones? ¿Qué nueva luz arroja esta cátedra? Hoy, sí, en esta última edición del curso de Unamuno Fuerteventura. Bueno, de momento se han dado dos ponencias, la de los profesores Rabaté, Colette Rabaté y Jean-Claude Rabaté, que realmente no lo han hecho separado, porque son marido y mujer y lo hacen en comandita, incluso son marido y mujer hasta en la conferencia, en la profesión, ¿no? Y en el amor hacia Unamuno, ¿no? Además hacen muy buena, se complementan porque ella es muy racional, Colette, y cosa que me llama mucho la atención porque ella dice que es muy pasional, pero sin embargo en las actuaciones públicas ella es muy racional, la que pone razón. Andrés lo ha comprobado también, que ¿sí? Ha, digamos, presenciado dos intervenciones de ellos en estos últimos días, y él no, él que parece muy racional es todo lo contrario, parece muy objetivo, es todo lo contrario, volcánico, vehemente. Pura vehemencia. Vehemente, exactamente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que han aportado ellos? Hoy va a intervenir una profesora de la Universidad de Navarra que se llama Rosa Fernández, que va a hablar de la poesía de Unamuno. No sabemos lo que va a aportar, pero esta profesora, que es profesora titular de la Universidad de Navarra, repito, es especialista en la obra de Unamuno y me imagino que traerá alguna novedad. Lo que aportaron los Rabaté fue, digamos, arrojar luz sobre uno de los capítulos más oscuros de la biografía de Unamuno, que son los últimos meses de su vida después del estallido de la Guerra Civil, después del 18 de julio del 36, hasta que él muere en el 31 de diciembre del 36. Es decir, ese es un capítulo en el que, claro, Unamuno estuvo censurado, vigilado por los fascistas de Franco, y entonces pues no tenía la posibilidad de publicar que tenía en épocas anteriores, y se sabe muy poco. Lo único que se conoce de esa etapa, el único testimonio que tenemos de él es un conjunto de apuntitos que estaba escribiendo, que él había titulado El resentimiento trágico de la vida, parodiando un poco un libro
el libro fundamental de él, de filosofía, religión, etcétera, que es El sentimiento trágico de la vida, ¿no? Y ahí, pues, también lo que hay son notas muy sueltas, y precisamente los rabaté, y esa fue otra aportación que hicieron ellos ahora, generosamente tuvieron la gentileza, digamos, con Fuerteventura, de presentar esas dos publicaciones recién salidas del horno aquí, que son la edición crítica esa anotada, y con un epílogo muy extenso, donde se estudia lo que aparece en ese diálogo, que hay que interpretar, porque ya digo que no son más que notas sueltas, y otro libro también que es una especie de síntesis de una biografía de Unamuno que habían ellos hecho en el 2009. Pero lo que digo es que ellos, a partir de esas notitas del resentimiento trágico de la vida, pues intentan arrojar luz sobre esos últimos meses de la vida de Unamuno, muy trágicos, probablemente los más trágicos de su vida. Su mujer y su hija Salomé habían muerto, doña Concha había muerto 2 años antes, en el 34, su hija Salomé también un poquito antes, y luego le viene la guerra civil, viene el desgarro de la guerra civil, y probablemente Unamuno fue una de las personas que más sufrió la guerra civil, porque mucha gente sufrió la guerra civil porque le mataron a su padre y su madre, tal, pero Unamuno, digamos que sufrió por la guerra civil porque acababan con lo que él consideraba que era su hija, que era España, que él se había, preocupado en definir después del 98, después de la pérdida de las colonias en América, y claro, la guerra civil significaba la ruptura dramática de esa hija de él, ¿no? Él unas veces la consideraba hija y otras veces la consideraba madre, ¿no? Madre mía, qué gusto da hablar con Marcial Moreira, es un libro abierto. Decía estos investigadores, estos catedráticos, que Fuerteventura había influido en la vida de Unamuno de tal manera que se evidencia el sentimiento en la isla en su obra, que llama la atención el descubrimiento que hace por la naturaleza y por el mar de Fuerteventura y por el contacto con los majoreros. Andrés, bueno, esto al fin y al cabo, bueno, Andrés, Marcial, abro el turno. Él sabe tanto de esto como yo. No, sin duda, es verdad que hablaban de un antes y un después en la obra de Unamuno, ¿no? Tras su presencia, tras su estancia en Fuerteventura y en Canarias. Y además en Canarias pues también tenemos la suerte de tener esas obras que reflejan la realidad canaria de un momento muy concreto, ¿no? Es una fortuna. Y la influencia, como hablábamos otro día, la influencia directa que ha tenido en los grandes nombres, los grandes autores canarios y majoreros. Sin duda. Manuel Velázquez y tantos otros que deben a esas conversaciones, esas cartas. Y siempre decimos, Marcial, que cada vez que tenemos la oportunidad de recibirlo en este programa, que a pesar de eso fue un tiempo muy corto, porque el legado que ha dejado Unamuno parece que se hubiera tirado en Fuerteventura muchísimos años, sin embargo fueron unos 4 meses nada más. Él llegó en marzo y llegó el 10 de marzo y se marchó el 9 de julio. Pero la huella que dejó Fuerteventura en Unamuno perduró siempre. Unamuno también era, yo creo que todos somos también obsesivos, digamos, con la infancia y con los lugares que más nos marcan, ¿no? Y Unamuno lo fue. Unamuno estaba muy marcado por Bilbao, donde pasó su infancia. Es verdad que él se asentó en Salamanca, hizo de Salamanca su fortín, digamos, para conquistar a España, pero realmente él no pudo sacarse nunca de encima la influencia de su infancia de Bilbao. Y lo mismo pasó con Fuerteventura. Fuerteventura lo marcó mucho. Así como Francia, por ejemplo, ya estuvo 5 años en Francia, cuando se marchó de aquí para allá, estuvo 5 años desterrado voluntariamente en Francia. Aquello realmente no lo marcó, no dejó huella en él. Pero Fuerteventura sí, hasta el final, hasta el punto de que Unamuno es importante, lo señalaba Andrés antes, para Fuerteventura. Fuerteventura es muy importante para Unamuno también. Unamuno es importante para Fuerteventura porque a partir de la obra de Unamuno, sobre todo del poemario de Destierro de Fuerteventura a París, pero también un librito en prosa que él empezó, una especie de ensayo estilístico que empezó a escribir aquí en Fuerteventura, que se llama Alrededor del estilo. Ahí él da una visión positiva de Fuerteventura. Fuerteventura había sido hasta entonces, hasta el momento en que Unamuno llega aquí, había sido considerado como un lugar, digamos, un lugar miserable. Un lugar, una cenicienta, desde la cenicienta del archipiélago, decían, ¿no? De hambre, de gente miserable, gente que tenía que emigrar en las épocas de sequía. Unamuno redimió a la isla, en ese sentido, se puede decir. Por eso se puede decir que en Unamuno hay un antes, como decía Andrés, antes, un antes y un después de Unamuno, ¿no? Y luego está lo otro, porque la influencia fue recíproca. Luego está la influencia de la isla sobre Unamuno, sobre Don Miguel, muy importante. De tal manera que la poesía de Don Miguel de Unamuno, después del diario de Destierro de Fuerteventura a París, que se publica
en París el 25, en 1925, ya la poesía de él es otra. Después escribe Romancero de destierro, que está muy influida también por Fuerteventura, hace alusiones constantes a Fuerteventura, y después escribe un diario poético, y también la poesía del diario, a partir de su estancia en Fuerteventura, es totalmente distinta. Es una poesía anterior a, por ejemplo, al Cristo de Velázquez o a Teresa, que eran poemas de otro tipo, otro corte. Poemas, digamos, poemas muy filosóficos y tal, pero sin política. Pero a partir de entonces también hay política, mucha política metida ahí, ¿no? El destierro definitivo de Unamuno fue Salamanca, y ustedes señalaban ayer que fue el peor momento de su vida. Dice, algo terrible ser desterrado en su propia tierra, apuntaban ayer, claro, ¿no? Pero sí, ese es un concepto. Después de ese paso por Fuerteventura, después de haber visto esa luz, se lo había tomado como unas pequeñas vacaciones en medio de una tragedia, donde se reflejaban esos momentos, esos sentimientos, como decía Marcial, positivos después de su estancia en la isla de Fuerteventura, el contacto con el mar, con la naturaleza. Claro, de repente, claro. de nuevo la oscuridad, ¿no? Es que, claro, pero eso ya es en la guerra civil. Él se considera desterrado en Salamanca, la guerra civil, que todavía es más trágico, añade más tragedia todavía al destierro. Él consideró siempre que lo que había hecho Primo de Rivera con él había sido confinarlo en Fuerteventura, confinarlo, no desterrarlo. No lo pueden desterrar porque él estaba dentro de su país. Fuerteventura es una parte de España y por tanto eso no puede ser un destierro, es un confinamiento. Como cuando le dicen a uno, estoy confinado en el hotel, me confiné en el hotel. Sí, eso es lo que significa confinar. Él empezó a hablar de destierro, por eso el diario de destierros, el diario este que escribió aquí, se llama de Fuerteventura, París, Diario de Confinamiento y Destierro. El destierro es París, efectivamente, ya en París está desterrado. Y el destierro, además, ahí él no lo pone en el título, pero el destierro es voluntario. El destierro ahí, porque Primo de Rivera, antes de salir de aquí, el 10 de julio, el 9 de julio, él había sido ya indultado por Primo de Rivera. Porque se dio cuenta, Primo de Rivera se dio cuenta de una cosa, se dio cuenta de que Unamuno le hacía más daño desde Fuerteventura o desde París, que desde Madrid o que desde la cátedra de él en Salamanca. Por ahí lo podía controlar más. Pero Unamuno no cayó en la trampa y digamos que despreció el indulto y se fue desterrado voluntariamente para tal. Pero claro, después está el problema del destierro. Viene la guerra civil, los militares en principio digamos que intentaron acaparar la figura de Unamuno para darle prestigio a lo injustificable que era el levantamiento militar, y Unamuno en principio consideró que aquello, pues en fin, era un intento de poner un poco de orden en lo que él consideraba el caos de los anarquistas, de las quemas de conventos que había habido y tal, y apoyó al golpe de Estado. Pero él después, a partir del 12 de octubre, una intervención que tiene el 12 de octubre en el Palarinfo, que es lo que han estudiado bien los Rabaté, pues él ya se enfrenta a Millán Astray y le dice que por ese camino no se sabe la frase cuál fue, si vencer no es convencer, o venceréis pero no convenceréis, que es peor todavía porque esa realmente es una amenaza, implica una amenaza. No se sabe exactamente cuáles fueron sus palabras literales, ¿no? Pero a partir de ahí, efectivamente, él se enemista con el régimen. Claro, allí estaba, en Salamanca estaba el cuartel general del generalísimo Franco, que estaba en el palacio de... Sí, esa imagen que ha impactado, claro, que es real, que se puede buscar, claro, que existen fotografías. Entonces, él empieza y que está muy bien escenificada en la película, ¿no? Claro, él empieza entonces a pensar que está desterrado en su país, que es todavía mucho peor. Espérate el micro, por favor. Sí. Algo muy interesante, Marcial, que también hablamos estos días, es la imposibilidad de juzgar, ¿no?, desde nuestro presente, desde nuestra realidad y nuestra mentalidad, la figura de alguien, además, de un intelectual tan polémico y tan filósofo, político, periodista, ¿no?, tan polifacético como Unamuno, ¿no? Porque ahora además conocemos también los hechos históricos, ¿no? Sí, a lo que llevó al alzamiento, a una guerra tan cruenta, y tenemos esa ventaja que él no tenía, ¿no? Entonces, eso está claro. Juzgar a Unamuno desde la facilidad de nuestro presente, pues es algo que eso está claro, Andrés. Eso está muy bien, eso es oportuno señalarlo, porque a veces se pierde de vista, esa es la perspectiva histórica. Por eso preguntaba a un alumno el otro día ahí en la conferencia, la conferencia del primer día de Colette, preguntaba que si Unamuno era consciente del objetivo de los militares, del levantamiento militar. Pero es que el objetivo no lo sabían ni los militares, claro. No sabía dónde iba a llegar aquello, claro. Hoy sí lo sabemos. Por eso es importante que señale esa precaución histórica que tiene que tener todo historiador cuando empieza a darse cuenta que tiene que situarse allá, no acá, ¿no? Claro.
nosotros conocemos todas las secuencias. Se nos acaba el tiempo. Muy bien. Señores, la verdad que muy interesante, como siempre, don Marcial Morera, que es, aparte de una de las personas que más sabe sobre Unamuno... Yo cada vez soy más viejo. Cada vez sabe más y sobre todo sobre Unamuno, que no ha perdido esa pasión por mantener la cátedra un año más y siempre aportando nuevos puntos de vista y nuevas investigaciones. Imagínense si en este tiempo de radio de unos 20 minutos hemos podido abarcar tanto, imagínense en 5 días de cátedra. Finaliza el viernes, ¿verdad? Termina el viernes ya, y déjame añadir que hay que agradecer al Cabildo de Fuerteventura que tenga la lucidez, porque yo creo que tampoco nos trata de un hecho de generosidad, la lucidez para darse cuenta de que Unamuno es el valor fundamental de Fuerteventura. El único escritor grande que tiene Fuerteventura es Unamuno, que es salmantino, pero digo que es bilbaíno, pero que realmente es de aquí. Él se hizo de aquí. Un escritor, para ser de un sitio, no tiene por qué nacer en ese sitio. Lanzarote, por ejemplo, tiene grandísimos escritores. Tiene a Clavijo Fajardo, tiene, no de allí, pero tiene, por ejemplo, a Rosarena, que escribió Mararía, que es una novela donde se refleja muy bien la isla. Tiene a Agustín Espinosa, a Lancelot. La Gomera incluso tiene un grandísimo poeta, que es Pedro García Cabrera. Canarias, digo Fuerteventura, excepto Velázquez, Miguel, Domingo Velázquez, que Domingo Velázquez es un buen poeta, pero no se puede comparar con los grandes poetas. Bueno, él era un gran admirador de Lorca, y eso se nota en la poesía de Domingo Velázquez, en Poemas del Sueño Errante, por ejemplo, pero poeta grande aquí es Unamuno, y Unamuno es poeta de Fuerteventura. Tenemos que reconocerlo como poeta de Fuerteventura, ¿no? Bueno. Ya tenemos que tener también a Marcial Morera como un escritor majorero. Yo no soy escritor. Gracias a los dos y gracias por esa cátedra y por aportar este conocimiento a la isla de Fuerteventura. Buenos días. Muchas gracias a ti, Sonia. Gracias.